Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Vamos a ver en la clase de hoy una definición semántica de nuestra disciplina llamada filosofía. La filosofía tiene, en principio, como tantas palabras de nuestro idioma, una definición etimológica que ya hemos visto, se traduce como fileintesofía, palabras griegas que querrían decir algo así como amante de la sabiduría, amor por la sabiduría. Esa definición la recoge la tradición histórica, se le atribuye al pensador Pitágoras del siglo VII a.C., cuando se le había preguntado a qué se dedicaba él o qué era él, y él dijo que era que tenía amistad con la sabiduría, que sentía amor, amistad, ese tipo de acercamiento con la sabiduría. Bueno, hoy nos interesa a nosotros una definición de tipo semántica. La diferencia entre una definición etimológica y una definición semántica radica en que la primera, como la palabra lo dice, etimología hace referencia al origen de la palabra. Gran parte de nuestro idioma proviene de vocablos latinos o griegos. En el caso de filosofía, fileintesofía, viene de dos vocablos griegos. Las definiciones semánticas, en cambio, más que remontarnos al origen lingüístico de la palabra, nos hacen una concreción más específica de a qué se está refiriendo la palabra, sobre todo en determinado momento histórico. Muchas de las palabras que nosotros vamos a manejar en este año y a lo largo de su carrera en las diversas materias van a tener mucha historia, las palabras. Entonces, qué sé yo, bueno, filosofía es una, ciencia, educación, inteligencia, lenguaje, son palabras que han atravesado muchos siglos hasta llegar a nosotros. Y en el decurso histórico, esas palabras han tenido diferentes semánticas. Entonces, la definición semántica que hoy vamos a ver de filosofía va a tener que ver con lo que el pensamiento occidental ha remitido intelectualmente a qué se refiere cuando habla de filosofía, más allá de un amor por la sabiduría. ¿Por qué? Bueno, porque ya la palabra sabiduría es una palabra antigua. La prueba está que hoy la usamos muy poco, a pesar de que todos la escuchamos decir, pero ¿quién es capaz de decir que conoce un sabio? Por ejemplo, la sabiduría no anda suelta. ¿Quién conoce hoy a un sabio? Bueno, prácticamente nadie. No porque los sabios no existan o porque no haya seres humanos que estén inclinados más que a una disciplina o a una ciencia particular, a conocer el todo. Sí que los hay, porque el filósofo es eso. Nosotros, más que nada, para la formación de ustedes, vamos a ver cuándo es necesario tener en cuenta que se está abordando filosóficamente algo. Todas las cosas que ustedes van a aprender en esta carrera, que es una carrera de educación, van a tener aspectos científicos o también llamados epistemológicos. Ahí está, la etimología de epistemología quiere decir estudio de la ciencia, filosofía de la ciencia. Hay veces, entonces, yo decía que ustedes van a tener un tipo de indagación científica y en otros momentos van a tener algo más profundo que va a ser una indagación filosófica. Bueno, y ya nos abocamos a la definición de filosofía, la definición semántica de filosofía. ¿Cuándo estamos frente a un planteo filosófico? Bueno, casualmente cuando se pretende tener, acá dice la definición, un conocimiento cierto de todas las cosas a la luz de la razón natural por sus primeras y últimas causas. Falta una S ahí. Ya lo estamos corrigiendo. Si no, después es tarde. Por sus primeras, plural,
y últimas causas. Muy bien. Ok. Ahí estamos. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en la clase de hoy es hacer una glosa o un desglose. Es decir, vamos a tomar palabras que están dentro de esta definición y explicarlas. Cuando uno emite un enunciado, si por ahí no tiene el contorno conceptual, el significado preciso de algunas palabras claves, pierde el sentido de todo el enunciado. Es decir, si yo no conozco qué quiere decir las palabras, tampoco voy a entender qué quiere decir la oración que reúne todas esas palabras. Entonces, vamos a desglosar esta definición primero, vamos a estudiar qué es un conocimiento cierto en filosofía. Vamos a estudiar qué quiere decir de todas las cosas, de todo. ¿Qué querrá decir esto? Una disciplina que estudia todo. Suena así, medio raro y si se quiere pretencioso, pero vamos a ver que no es tal cosa. O sea, no es pretencioso, sino que es real. La filosofía de algún modo se tiene que abrir a toda la realidad. Vamos a ver de qué manera, ¿no? Bien, acá aparece el medio de este conocimiento. Es decir, la razón natural va a ser el medio por el cual yo voy a conocer o intentar conocer todas las cosas. El todo es el objeto. Toda ciencia, toda disciplina tiene un medio y un objeto. ¿Por qué tiene un objeto? Bueno, porque todo saber busca conocer algo de la realidad, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en esta carrera, ustedes mejor dicho, van a estudiar epistemología, van a estudiar pedagogía, van a estudiar estrategias, van a estudiar aptitudes y capacidades de los alumnos, ¿no? Todos esos son objetos, ¿sí? La pedagogía tiene cierto objeto. La psicología tiene cierto objeto. Ahora, además de tener en cuenta el objeto, hay que tener en cuenta por medio de qué conozco el objeto, ¿sí? Bueno, casualmente la luz de la razón natural es el medio por el cual la filosofía intentará tener un conocimiento cierto de todo, de todas las cosas. Por sus primeras o últimas causas. Esto también lo vamos a tener que explicar para ver cómo injertan esa definición. Bueno, creo que en la clase de hoy vamos a ver el desglose de estos dos primeros. No creo que lleguemos a ver todo. Así que bueno, vamos a avanzar con esto. Entonces, definición semántica de filosofía: conocimiento cierto de todas las cosas a la luz de la razón natural por sus primeras o últimas causas. Perfecto, vamos a meternos ahora en qué es esto del conocimiento cierto. ¿A qué nos referimos con la palabra cierto? Bueno, tanto conocimiento como certeza o certidumbre son términos que nosotros los manejamos habitualmente. Vamos a referirnos en una filosofía del conocimiento a qué nos referimos con conocimiento y a qué nos referimos con cierto. Bueno, ahí pusimos arriba. El ser humano tiene dos modos de conocer: el sensible y el inteligible. Es decir, nosotros somos seres diversos, somos seres múltiples, cognitivamente hablando. Cognición es todo lo que se refiere a conocimiento. Cuando nosotros estudiamos al ser humano cognitivamente, es decir, en cómo conoce, advertimos esta realidad, que tiene dos tipos de conocimiento: el sensible y el inteligible o intelectual. ¿Por qué tenemos un conocimiento sensible? Bueno, porque tenemos sentidos. Nuestros sentidos son facultades de conocimiento. El olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído son nuestros 5 sentidos externos. Nosotros tenemos conocimiento del mundo que nos rodea a través de esas 5 ventanas, si se quiere, de facultades, de sentidos
para percibir sensiblemente el mundo. Muy bien. Cuando, por ejemplo, en el nivel inicial, en el nivel maternal, se habla de estimulación del niño, casualmente se trabaja sobre esos sentidos externos, sobre el gusto, sobre el oído, sobre el tacto, sobre la vista. Se sabe que todas esas facultades, todos esos sentidos, en la medida que se estimulan, se enriquecen, porque son facultades, son potencias, que en la medida de que les entra, por decirlo de alguna manera, la información correspondiente, progresan, se perfeccionan. Un sentido de la vista que se habitúa a las diferentes gamas de la luz, a las distintas gamas de colores, a que le llame por eso al niño le llama tanto la atención los sonidos, los colores, las texturas, porque está estrenando sus facultades. Eso es el sentido de la estimulación. Por un lado, el conocimiento sensible. Por otro lado, el conocimiento inteligible o intelectual. En este segundo aspecto cognitivo humano, nosotros tenemos la facultad de la inteligencia. La inteligencia, como la vista, como el gusto, como el tacto, etcétera, 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 es un sentido. Ahora, es un sentido muy peculiar, muy distinto al resto. No es un sentido, por ejemplo, material. Por más que utilice órganos, la inteligencia como sentido es muy compleja de estudiarse y hasta, si se quiere, por momentos misteriosa, ¿sí? Porque, bueno, después esto lo vamos a ver durante todo el año, pero en principio vamos a decir que el conocimiento inteligible está abierto a todo lo que existe. Es decir, un ser humano puede intentar al menos pensar en todo. Aunque no va a poder pensar en todo, pero sí va a saber que quiere pensar en todo. Yo, por ejemplo, no le puedo atribuir esto al sentido de la vista.